La sexta noche de los testigos por los cristianos perseguidos y necesitados. Una vigilia de oración, música y testimonios, organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Este año 2024 contamos con la presencia de 3 testigos. Padre Pedro Narbona de Chile, párroco de la Iglesia de la Asunción incendiada por los manifestantes. Padre Filiberto Velázquez de México, víctima de la persecución y violencia en el estado de Guerrero. Padre Blas Mulumeoderwa Nguaruka de República Democrática del Congo, testigo de la persecución de cristianos. Ciudad de México, el 6 de marzo a las 6 de la tarde en la parroquia de San Cosme y San Damián. La noche de los testigos. Oremos juntos por la paz. Dos, uno, nos ponemos de pie, por favor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón, familias destrozadas buscando un hogar. El pueblo tiene puesto su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestras vidas de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el temor. Nosotros hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando,
oración. ¿Nos podemos sentar? Buenas tardes a todos y bienvenidos a la 6ª edición de la Noche de los Testigos, un evento que organiza la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, junto con el Padre José Jesús Aguilar, y es organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, que desde 77 años apoya a casi 150 países, incluido México, a la iglesia más pobre, a la que sufre guerra, desastres o persecución religiosa por el hecho de creer en Cristo. Esto lo hace a través de apoyo a sacerdotes, misioneros y religiosas en su labor evangelizadora en las comunidades más necesitadas, discriminadas o perseguidas a causa de su fe, pudiendo ayudar a casi 6,000 proyectos cada año gracias a la generosidad de gente como ustedes. Estamos aquí en la 6ª edición de la Noche de los Testigos para honrar, recordar y hacer homenaje a aquellos que ofrecieron heroicamente su vida por Dios y por sus hermanos. Hoy, en pleno siglo XXI, el derecho humano fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a la libertad religiosa, se viola en 1 de cada 3 países en el mundo, o sea, el 31%, es decir, en 61 países de 196 naciones. En total, casi 4.900 millones de personas, es decir, el 62% de la población mundial, vive en un país donde la libertad religiosa está fuertemente restringida. El Papa Francisco se ha referido al tema de la persecución religiosa haciendo alusión a la existencia actual de 2 tipos de persecución, contra los cristianos especialmente. El primero es la violencia explícita contra ellos, como nuestros hermanos en Medio Oriente, que mueren decapitados, que mueren quemados vivos, solo por el simple hecho de ser cristianos. Pero el segundo tipo de persecución es la persecución educada, que es la que se vive hoy en Latinoamérica, que está disfrazada de cultura, modernidad y progreso. Los cristianos en el mundo son perseguidos o discriminados por el simple hecho de serlo. Son muchos los que en estas circunstancias se plantean emigrar, otros porque no tienen más remedio o porque se niegan a abandonar sus raíces, deciden quedarse en su país. Estos valientes guardianes de la fe, nuestra fe, son luz en la oscuridad, portadores de paz, de esperanza, un ejemplo de convivencia allí donde el cristianismo está en peligro de extinción. Hoy todos estos testimonios que hoy vamos a recordar han sufrido un martirio de sangre por defender o manifestar públicamente su fe en Cristo. Otros, sabiendo que ponían su vida en peligro, han querido permanecer en sus puestos, viviendo una caridad heroica, sea ayudando a los más necesitados o bien luchando contra la injusticia por amor a Cristo, sea ejerciendo su ministerio, acercando la esperanza y la gracia sacramental a sus hermanos. Muchos han dado su vida de manera escondida y silenciosa. Pero hoy, esta noche, hemos traído 3 testimonios vivos, aunque vamos a honrar también a testimonios que ya han fallecido y que representan a muchos mártires del siglo XXI. Hoy tenemos 3 testimonios vivos y les voy a pedir que después de decir su nombre, le vamos a dar un aplauso de bienvenida. Tenemos al padre Pedro Narbona, de Chile, párroco de la Iglesia de la Asunción. Bienvenido, padre. El padre Pedro ha sido testigo del incendio del templo de su propia parroquia, ocasionado por manifestantes en Chile. Tenemos a nuestro segundo testimonio, el padre Filiberto Velázquez, mayor conocido como el padre Fili. Bienvenido, padre Fili. Él es de México y es testigo de la violencia que está viviendo hoy en día en Guerrero. Él ya nos platicará más adelante. Y por último tenemos al padre Blaise Mulumiodarwa de Congo. Bienvenido, padre Blaise.
Él nos contará también y ha sido testigo pues, de la situación que se sufre con nuestros hermanos de República del Congo. Pues estén todos bienvenidos, muchísimas gracias por tener su corazón abierto, sus oídos, y que Dios nos acompañe en este momento de oración, en esta vigilia. Un agradecimiento especial al Padre José de Jesús que nos abre sus puertas, y a todos ustedes que hoy conviven con nosotros, y también la gente que nos está viendo por redes. Pues vamos a comenzar. Un aplauso a todos, por favor. Pues el primer testimonio en vivo que nos va a platicar va a ser el Padre Blaise Mulumiodarwa. Creo que lo dije ahora un poco mejor que ayer, ¿verdad, Padre? Es que es un poco difícil su apellido, pero ahí vamos mejor. El Padre Blaise nació el 3 de mayo de 1988 en la República Democrática del Congo, en una ciudad llamada Bukavu, que se encuentra en la parte este del país del Congo. Él es misionero javeriano y realizó un apostolado en la pastoral penitenciaria en la cárcel de Bukavu, dando la catequesis sacramental a los presos. Llegó a México en el 2014 para estudiar la teología y fue ordenado sacerdote aquí en México. Actualmente es vicario en la parroquia de Cristo del Mar en la diócesis de Xochimilco. Bienvenido, Padre, para que nos pueda compartir su testimonio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, hermanos. Muchísimas gracias por esta bienvenida y por esta oportunidad que me dan para compartir mi experiencia de fe, mi experiencia de apostolado para con ustedes, para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, acompañar a nuestros hermanos perseguidos por la fe, por su testimonio, por ser cristianos. Me toca compartir un poquito del Congo, pero primero les hablaré del Congo para ubicarlo donde se encuentra. La República Democrática del Congo, conocido como Zaire o Congo belga, porque fue una colonia de Bélgica, es uno de los 53 países de África. Se encuentra en el centro y tiene una superficie de 2.345.000 kilómetros cuadrados y con una densidad de 38 habitantes por kilómetros cuadrados. La mayoría de la población congoleña es joven, 65% de su población es joven. Tuvo su independencia en 1960, el 30 de junio. La Iglesia Católica ingresó en el Congo, en la actual República Democrática del Congo, a finales del siglo XV. Fueron los misioneros portugueses que trajeron el catolicismo en el Congo. Después de que se suspendieron las misiones católicas de los jesuitas en Portugal, llegaron los franceses y los belgas para seguir la misión evangelizadora en el Congo. Actualmente, en la República Democrática del Congo, contamos con 48 diócesis, 50 obispos, 4.500 sacerdotes, una numerosa población católica. 60% de la población congoleña es católica. Luego tenemos otras religiones en el Congo, los kibanguistas, que es una religión tradicional que tiene al profeta Simón Kibangu. Tenemos los protestantes en sus diferentes grupos y tenemos los musulmanes. La Iglesia Católica cumple un rol muy importante tanto en la educación, porque muchas de las escuelas en el Congo son administradas para la Iglesia Católica. En la salud, también muchos hospitales, y en la promoción social. A pesar de este rol tan apreciado por toda la población,
La Iglesia Católica es perseguida y hablaremos de dos tipos de persecución de esta Iglesia en la República Democrática del Congo. La primera persecución fue al inicio de la evangelización. En los primeros años de la evangelización, muchos fueron perseguidos en el Congo únicamente por el hecho de ser cristianos. Cuando empezaron a abrirse a la fe, luego iniciaron las persecuciones. Tenemos dos casos de los que fueron perseguidos. La beata Marie Clementine Nengapete, que fue asesinada por el jefe de los grupos rebeldes porque la querían violar, y ella, por fidelidad a su virginidad, fue asesinada por el jefe de los grupos rebeldes. El otro caso es el beato Isidore Bacanja. Isidore Bacanja fue asesinado por su jefe también, porque lo encontró con el escapulario de la Virgen del Carmen, y esto fue el motivo por asesinarlo. Pero tenemos otro tipo de persecución en el Congo hoy día, la persecución que la gente que vive ahí vive en la vida cotidiana, hoy. Hoy día en el Congo nadie es perseguido por ser católico, ni por ser protestante. La persecución hoy es por ser profeta. Es decir, si alguien busca vivir su fe conforme a lo que nos enseña la Iglesia, el Evangelio, desde nuestro bautismo sabemos que somos invitados a ser profetas, y el profeta, en su misión de anunciar la buena noticia y denunciar la injusticia, eso es lo que conlleva la persecución en la vida cotidiana en el Congo hoy. Sabemos que la República Democrática del Congo es un país muy rico, que tiene mucha riqueza natural, desde sus bosques, sus ríos, diamante, oro. Sin embargo, toda esta riqueza se encuentra entre las manos de algunos cuantos, y la mayoría de la población vive en una pobreza extrema. La única institución que puede llamar la atención al gobierno para que cumpla con su deber es la Iglesia. Y cuando la Iglesia ejerce su rol profético, es este momento precisamente que está perseguida. Porque los cristianos, tanto los fieles bautizados como los clérigos, al no estar indiferente ante las injusticias, la desigualdad, falta de oportunidad, la Iglesia vive en un momento tan fuerte de persecución. Porque tenemos a personas desplazadas de sus pueblos, porque cuando se descubre una mina en un lugar, en un pueblo, se desplaza a la gente que vivía allí sin darles otra oportunidad, ni siquiera otra alternativa. Y cuando la Iglesia defiende a esta población, se le persigue. Y de muchas maneras, con chantaje, algunos son expulsados del país y hasta algunos son matados. Tenemos el caso más reciente del arzobispo de Bukavu, de la arquidiócesis de donde yo vengo, la parte este del Congo. De hecho, es la parte muy conflictiva hoy día, porque en esta parte hay muchas minas. Y este arzobispo, Christophe Muzihirwa, fue asesinado en pleno día porque denunció la infiltración de otro ejército extranjero que está explotando las minas y destabiliza la situación política del lugar. Y el resultado, lo asesinaron. Hay muchos sacerdotes, muchos laicos implicados en la lucha, en la defensa de la vida, en el derecho a la fe, pero el resultado siempre es eso.
Su servidor también vivió una experiencia cuando estaba dando la catequesis en la cárcel de Bukavu. Tenía un apostolado allí y daba la catequesis a los presos de diferentes religiones, incluso a los paganos, y todo iba bien, hasta que el director de la cárcel me pidió ya no seguir dando la catequesis, porque era contrario a la política interna de la cárcel. En el fondo, era para prohibir la evangelización. Después de muchos intentos, varias negociaciones, se prohibió este apostolado. Organizamos una marcha en la parroquia, en la ciudad, para defender el derecho de los presos, incluso, que tienen derecho de escuchar la palabra de Dios, aunque estando en la cárcel. Recibimos represaje, recibimos golpes y algunos nos pidieron salir de la ciudad y del país. Esta es la situación en que se vive en el Congo, la persecución día tras día por buscar de ser fiel al Evangelio, buscando de dar testimonio de la fe, promoviendo los valores, la justicia, y es motivo de persecución. Sin embargo, a pesar de todo eso, la Iglesia Católica, entre las luces y las sombras, sigue dando buen testimonio, porque es la voz que todavía puede llamar la atención, y es la Iglesia creída todavía, tiene crédito ante la población, a pesar de la persecución. Por eso, al estar aquí, es una ocasión de sensibilizarnos para que tomemos conciencia de tantos millones de cristianos como nosotros, perseguidos por su ser profético. Denunciar las injusticias es motivo de persecución allí en la República Democrática del Congo. Pues muchísimas gracias, nos encomendamos a sus oraciones, desde luego, y su cercanía para apoyar a tantos hombres, tantas mujeres que dan la vida día tras día por fidelidad al Evangelio. Muchas gracias. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Es fuego tu palabra que mi boca quemó, mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarte, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que mi espalda dobló, es brasa tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar,
no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión, les digo, tu testigo soy. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. A continuación, vamos a escuchar testimonios de personas que murieron por profesar su fe. Vamos a poder mirar rostros dibujados que representan a los mártires del siglo XXI, a muchos hombres y mujeres que hoy han muerto por profesar su fe, por creer en Cristo. Padre Joseph Gore y Félix Yolaja, padres que fueron asesinados junto con otros 17 fieles mientras celebraban la misa en la iglesia de San Ignacio en Nigeria. Los padres Javier Campos y Joaquín César Mora, sacerdotes jesuitas, robados y asesinados en Seracuí, Chihuahua, México. Padre Luis Odudu, murió solo unos días después de haber logrado escapar de sus captores en Nigeria. Padre Ira Luis García Escobar, asesinado en Venezuela por bandidos que querían robar su camioneta. Hermana Marie Silvie Kabuke, quemada viva por los islamitas que prendieron fuego al hospital donde trabajaba como médico en la República del Congo. Padre Carlos Rudavets Montes, encontrado muerto, su cuerpo atado, mostraba signos de violencia. Esto fue en el Perú. Padre Walter Vázquez, muerto a tiros cuando fue a su parroquia para celebrar la misa en El Salvador. Hermana Luisa del Horto, asesinada a mano armada en las calles de Haití, falleció tras su traslado al hospital. Padre Rubén Alcántara Díaz, apuñalado justo antes de celebrar la misa en la iglesia de Nuestra Señora del Monte Carmelo, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Hermanas Mary Daniela Abud y Regina Robá, asesinadas en una emboscada de bandidos en su autobús Sudán del Sur. Padre Richmond Nilo, brutalmente baleado en su capilla en Mayamot, en el norte de Filipinas, mientras se preparaba para celebrar misa. 7 coptos fieles fueron asesinados en Egipto, en Minia, en El Cairo. Su autobús fue atacado por hombres armados. Nos ponemos en oración y pedimos
por nuestros hermanos que hoy han muerto. Vamos a invitar a nuestro segundo testimonio. En 2020, más de 10 iglesias rurales y un seminario católico en Chile fueron quemados durante un estallido social. Una de las iglesias incendiadas fue la Iglesia de la Asunción, un templo católico histórico ubicado en la ciudad de Santiago y cuya pérdida es una tragedia para la comunidad religiosa y para el patrimonio histórico del mundo. El padre Pedro Narbona es el párroco de la Iglesia de la Asunción y hoy contará su testimonio de haber estado presente en la iglesia al momento del ataque. Bienvenido, padre Pedro. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos para encontrarnos en este momento de comunión. Yo vengo de un país algo lejano, ¿no?, que está tapado por una cordillera y sumergido casi en el mar. Es Chile. Es una larga y angosta faja de tierra, como la definen algunos, y que acoge al amigo cuando es forastero, dice una canción. Alguien decía que el hombre caminaba entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Corría el año 2018, cuando el arzobispo me llama y me nombra párroco en 2 parroquias que eran en ese momento icónicas para Santiago. Aún todavía lo son, ciertamente, por el barrio y por donde estaban y también por su antigüedad. La parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y la parroquia de la Veracruz. Esas 2 parroquias, el año 19, la primera, la Asunción, vivió junto a un servidor y a 2 integrantes de la comunidad, ¿no?, la secretaria y un miembro de una de las comunidades que funciona en la parroquia, un momento bastante fuerte en primera persona. En los años 18, 19, 20, en Chile estalló lo que llamaron un estallido social, pero fue más que eso. Fue el que la gente sencilla interiormente abrió su corazón, su vida, y ciertamente no quiero justificar, pero dejó también, como ellos mismos decían, son 30 años. Aun cuando en una democracia como la que nos apreciamos de defender y de tener y dar gracias a Dios por ella, y todo el mundo hace esfuerzos para que esta no se pierda, por lo importante que es y por los valores que ciertamente podemos seguir viviendo y cada vez más fortalecerlos en un país como Chile, viene a vivir este momento también la Iglesia, un momento de crisis también interior por los acontecimientos de pedofilia, de pederastía. La visita del Santo Padre del 2018 también nos deja nos fortalece aquel tiempo de reflexión, aquel tiempo de verdadera examen de conciencia y de un sano interior, reconociendo de que había sectores o hermanas de nuestra iglesia que no habían estado a la altura de lo que nos pide el Evangelio, el Señor Jesús en definitiva.
No es tanto la moral, no es tanto la costumbre, no es tanto los manuales de educación, sino esa experiencia con el Señor Jesucristo, que siempre que te encuentras con Él, cambia la vida. Y muchos de nosotros, muchos de estos hermanos, ciertamente no habían calado o no habían profundizado ese encuentro. En esa dinámica viene una situación de efervescencia política, social, económica, y la Iglesia de la Asunción está a 2 cuadras de un punto que es en Santiago de Chile, es neurálgico, y lo que se llama la Plaza Italia o la Plaza Baquedano. Y allí hace conjunción, podríamos decir, el norte, el sur, el oriente y el poniente. En ese lugar siempre se celebraban los grandes acontecimientos, que no son muchos, que tenemos como chilenos, ¿no? Y las grandes fiestas, cuando ganaban los equipos de fútbol más populares, cuando sucedía algo con algún acontecimiento, también, por qué no decirlo, nacional, y que dejaba salir el gozo, la alegría, ¿no? En esa celebración, y ahí era el punto de reunión. La Iglesia de la Asunción está a 2 cuadras de ese lugar. En ese tiempo, el año 18-19, empiezan a surgir movimientos que todos los viernes, entre las 2 de la tarde hasta las tantas de la noche, fluían por la calle y pasaban frente a la parroquia de la Asunción. Bueno, gritando de todo, ¿no? Como casa de pedófilos, etcétera, etcétera, grafiteando, tirando piedras. Teníamos en la puerta, en la puerta principal, una imagen de la Inmaculada, y se entretuvieron hasta el año 20 destrozándola, haciendo el punto al blanco. Eso era todos los viernes. Como estaba tan arriba y era de un material fuerte, firme, le costó, podríamos decir, derribarla a la primera. Con todo, ese año se origina un punto de encuentro frente a la parroquia, el año 19. Era el 8 de noviembre. ¿Y por qué lo destaco? Porque con el correr del tiempo uno, no solo se va poniendo viejo, sino que también va repensando las cosas, y como Nuestra Señora, la Virgen, y que lo expresa muy bien San Lucas, uno va sopesando cada vez más las cosas que han sucedido, que van sucediendo en el corazón. Y digo el 8 de noviembre porque para Chile es muy significativo. Se inicia lo que llamamos el mes de María. Ustedes creo que lo tienen en mayo, ¿no? Es un mes en que hasta el 8 de diciembre culmina con la Inmaculada Concepción, y que allí en todos los templos hay manifestación de devoción y de sentimientos a Nuestra Señora. Creo que eso me da que pensar que ahí hay una mano más que se aprovechó de esta efervescencia, una mano negra. No que no entramos más, ya todo con eso nos quedará claro, ¿no? Porque es algo también fuerte y simbólico, ¿no? Porque es una parroquia que está consagrada y dedicada a Nuestra Señora. Es un grupo de gente que no hace mal a nadie, los feligreses, la mayoría es gente mayor, de tercera edad, y esos son elementos que yo he sopesado y he visto que también se cruzan con esta experiencia. Esa tarde del 8 de noviembre del 19 se da una situación muy especial, que es que por diferentes razones que no tengo claras todavía, por la investigación que hay,
los carabineros dejan, un poco queda desprotegido todo ese sector, porque recordemos que estamos a 2 cuadras solo del punto neurálgico de las manifestaciones, que siempre fueron violentas, ¿no? Apedreando a las micros, a los buses, a los autos, quitando los extintores, tirándole el polvo ese de los extintores, amenazando a los conductores de los buses. De los negocios de alrededor de allí no quedó nada. Con todo, ese día, como digo, se produce lo que hemos llamado la vandalización. Empiezan a presionar las puertas de la parroquia, que ya estaban reforzadas justamente porque semanas antes y el año 18 habían tratado de abrir y de entrar. La secretaria, este señor y yo nos asomamos al templo y veíamos que estaban aflojando una parte, unas latas que habían ahí, etcétera, atornilladas y amarradas con alambre. Estamos ahí tratando de hacer presión, tapando afuera, y de repente se siente un bullicio adentro y entra una turba, en la cual quedo yo en la puerta principal, tapado así con rodeado de todos estos chiquillos. La secretaria se va al lugar de la puerta de la sacristía previendo que no, tratar de impedir de que no entrara nadie ahí, etcétera. Y este señor, tratando de convencer a estos jóvenes y a esta gente en general de que no sacaran ninguna cosa o no rompieran, porque lo rompieron todo, no dejaron nada. Lo que queda como señal y como testigo en la iglesia hasta el día de hoy son los grafitis. Y en los grafitis hay tantas expresiones de rabia, se puede decir, hacia el cuerpo de carabineros, la policía nuestra, como también hacia algunos personajes icónicos de la farándula, y también hacia la iglesia, hacia los sacerdotes fundamentalmente. Y allí, bueno, en un momento en que vemos que todo sale a la calle, todo lo tiran a la calle, los confesionarios, las bancas, las imágenes, no quedó ninguna, y allí se arma la famosa barricada, y ya no se puede hacer nada, ¿no? Sale el altar, sale todo, porque era un altar de madera. Es un dolor muy grande, muy fuerte, y que ciertamente manifestarlo es una de las primeras ocasiones, o la primera ocasión que me atrevo a compartir estos momentos que fueron dolorosos. Y fue una noche oscura, o un tiempo oscuro, porque a todos nos hacía, vivíamos, ¿no? Pensando en qué momento podía venir otra oleada de estas personas que con esa rabia, ¿no? Realizaran cualquier otro intento o cualquier otra agresión hacia el templo, fundamentalmente. Y también, como cura y como párroco, preocupa también la salud psíquica, ¿no? De la gente de tu parroquia, de tu rebaño, porque para eso te han puesto ahí, no solo para celebrar los sacramentos, que sí, no solo para predicar, sino que también para preocuparse por cada una de las personas, ¿no? Y yo, por decisión del obispo, tuve que ir a trasladarme a otro lado, a lo que llaman la casa del clero. Y desde ahí era mucho más la angustia porque no sabía qué pasaba en ese entorno, ¿no? Con el desvalijamiento, digo yo, no solamente desvalijaron los enseres materiales de la parroquia, sino que también desvalijaron las comunidades. ¿Qué quiero decir con eso?
que mucha gente era mayor, de tercera edad, sus hijos las venían a ver, etcétera, etcétera, fueron emigrando, porque el barrio ciertamente se puso peligroso. Como ya digo, no solamente esto que muestro es un botón de muestra para los viernes siguientes, antes y después, de que va provocándose en un increciendo, creciendo todo esto, toda esta rabia y estas expresiones de violencia sobre todo, porque todos tienen derecho y todos tenemos derecho, así como los derechos a profesar nuestra fe libremente y creer en lo que cada una o cada uno quiere creer, ¿no? También tenemos derecho a protestar, pero la protesta está llamada también no a destrozar, no a perjudicar a los ambientes, etc., ¿no? Este encuentro con ustedes me surge el agradecimiento porque sé de muchas personas que en estas 48 horas que llevo con ustedes aquí en la Ciudad de México y en los encuentros me han dicho, ya hemos orado por ustedes, por su comunidad. Por eso agradezco también a Ayuda a la Iglesia Necesitada esta invitación, después de un poco querer negociar o jugar una muñeca con Julieta, pero no es fácil, ¿no? Tiene carácter, ¿no? Pero agradezco a ella y agradezco a usted la generosidad y la oración y el estar aquí en medio nuestro esta noche. Esto ciertamente fue y es muy duro, porque es armar o tratar de hilvanar este relato, ciertamente que, como ya decía, lo hago por primera vez y que no es revivir toda una experiencia que francamente no se la doy a nadie. Este momento fue muy duro, estar dentro del templo cuidando, ver cómo entraban, cómo rompían, saqueaban, tiraban cosas a la calle, tener que salir, huir de tu lugar, que es tu casa y en la casa de todos, el encuentro con la gente. Normalmente todos los días ya no lo podías tener, hubo que suspender la celebración de la Santa Misa por unos días para salvaguardar siempre la protección y la vida de las personas que viven, porque como ya digo, es gente mayor fundamentalmente, ¿no? Pero también experimenté la cercanía, el apoyo, el cariño de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Chile, también desde acá, ¿no? Desde México, ¿no? Y comentarios y notas que me hacían llegar y que nos daban ese respaldo, esa confianza y nos hacían seguir creciendo en la fe y confiando sobre todo y tratar de encontrar la paz en Cristo y no terminar cayendo en lo mismo que estábamos sufriendo, ponernos agresivos, ponernos violentos y más que todo anidar amargura, odio en el corazón, rabia, sino que pedirle al Señor Jesús que nos diera esa paz, nos liberara para poder también siempre estar con la mano abierta, extendida, para acoger a aquellos mismos que yo sé que se acercaron y que habían participado en esta situación. Viene el año siguiente, el 20, en que se celebra un año del estallido, de lo que llamaban el estallido social, en que se hizo una gran concentración en ese mismo punto, pero no fue tan violenta. Pero y el año 20, que celebraba un año, el 18 de octubre, Día del Señor, día domingo, día en que los cristianos celebramos la Pascua, día en que los cristianos fundamentalmente celebramos que Jesús ha vencido la muerte, el pecado, ¿no? Y nos llama a una vida nueva, una vida de esperanza, una vida gozosa. Por la tarde, después de haber celebrado la Santa Misa en otro lugar, ya no en el mismo templo,
tiran unas bombas molotov, como llaman, ¿no?, al techo de la parroquia, de la iglesia, del templo, y se empieza a incendiar. Fue un momento muy, muy duro porque yo me había ido nuevamente a la casa que me había dicho el arzobispo que estuviera ahí. No muy obediente, yo cada vez que podía me arrancaba de ahí, como no había nadie que me cuidara, por estar con mi gente y estar con ellos y acompañarlos en este momento que no solo era duro para mí, para un servidor, sino que también para ellos. Yo sabía, ellos habían ido conquistando aquel lugar. Era lugar, es lugar de celebraciones de fe, de gente del año 1800, 1900, ¿no? Todavía me encuentro con personas que tanto por la parroquia de la Veracruz, que también intentaron quemarla, pero no pudieron, intentaron entrar, tampoco pudieron, a Dios gracias, ¿no?, que queda también a unas 10 cuadras de este barrio o de este sector, ¿no? Pero volviendo a la Asunción, yo me había ido con el pensamiento después de la misa de 12 de que si no había, o sea, que ya la habían vandalizado. Pensaba, ¿qué más podían hacerle? El templo mismo estaba vacío, ¿no? No había nada. Y como digo, a las 4 de la tarde alguien me llama, me dice, ¿está ahí? ¿Dónde está ahí? Está ahí en la parroquia, así ya porque sabían lo entre comillas obediente que yo era. Entonces, como con palabras fuertes, un amigo cura me llama y dice, no, le dije, me vine a descansar a la casa del clero. Prende la televisión, pues. Y el dantesco espectáculo, ¿no?, de la parroquia incendiándose, ¿no? Icónica, hay una figura muy icónica para mí que había una pequeña torre, ¿no?, donde había campana, etcétera, y ya eso cuando empieza a quemarse ya todo el techo y todo quedó sin nada, ¿no? Esa torre también ardiendo se va cayendo lentamente. Fue un momento complicado, fue un momento duro, fue un momento fuerte. También yo pensaba que esa mano seguía rondando por ahí y que más allá de estas manifestaciones o de estas situaciones que podían ser muy justas, muy sanas, o requerimientos con buena partida, tenían mal fin, como esto, ¿no? Y de agredir fundamentalmente el corazón, ¿no?, de la iglesia, incendiando este símbolo icónico, como digo, de esta parroquia que estaba en un lugar especial, preciso, ¿no? Como antes se ha dicho, no hay una persecución abierta, pero como un servidor viene diciendo en círculos más pequeños, y ahora me atrevo a compartirlo con ustedes, ¿no? Hace años que yo decía, preparémonos porque se está gestando una persecución soterrada, una persecución por abajo, ¿no? Bueno, hubo estos signos, a eso se agregaron otras capillas que por el sur de Chile, alrededor del 70 o más, como nombraba Julieta, ¿no?, también se quemaron. Allí era mucho peor porque esos lugares eran lugares y son lugares, ¿no?, en que no solo la comunidad se reúne para celebrar sus sacramentos, su vida de fe, sino la comunidad se reúne también para proyectar o planear ciertas situaciones sociales, económicas, ¿no? Que una completada, que una sopa y pillada, o celebrar alguna fiesta, o también alguna necesidad de donde poderse reunir la junta de vecinos.
ciertamente que lo que pasó el año 20 ya terminó un poco por botarme, ¿no? Me costó mucho recuperar, pero cuando el obispo me preguntó al día siguiente, y esto no lo cuento desde una piedad martirial ni que tengo complejo de héroe o de estoica, que si quería salir de la parroquia, si quería irme, yo le dije que no. Y ahí seguí hasta, bueno, ahora ya sí tengo que irme porque el obispo ya pero por otras cosas, digamos, ¿no? Supongo, me cambió de trabajo, de pastoral y de pega, como decimos en Chile. Son momentos duros de oír, duros de asimilar, duros de vivir, ¿no? Porque cuando estás ahí mismo y lo estás sintiendo y vas viendo cómo algo que en un instante, ¿no? se te cae, ¿no? Y pensando también en la gente, en las personas, ¿no? Que tienen rostros concretos, nombres, familias, ¿no? Y que después mucho más cuando te recuerdan al encontrarte, padre, mis papás se casaron ahí, padre, a mí me bautizaron, padre, ahí yo hice la primera comunión, padre, yo ahí en la Asunción me había confirmado, padre, allí celebramos el funeral de mis abuelos, etcétera, 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 ¿no? Y todo eso hacía mucho más duro y mucho más difícil de asimilar el momento, ¿no? Pero el Señor siempre es bueno y te pone ángeles, como ciertamente la oración de ustedes, la oración de las comunidades en Chile y en otros lugares, que sé que también rezaron más allá de las fronteras de mi país, como ustedes también, ¿no? Cierto que eso te ayuda a ponerte de pie. La comunidad muy resiliente, a Dios gracias. Una comunidad que llega a acuñar la frase, nos podrán incendiar el templo, nos podrán dejar sin templo material, pero recordamos que el templo somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Muchos me han preguntado si salvé el Santísimo. Sí, el Santísimo ya lo tenía desde por ahí, por junio, julio, yo lo llevaba todos los días a mi casa, ¿sí? No, porque había situaciones de peligro, ¿no? Pero todo eso se fue amasando esa experiencia que hasta hoy no es fácil de sobreponerse, ¿no? Mirando a las personas, mirando que ahí hay historias de fe, como ciertamente habrá historias de fe en esta comunidad, ¿no? Estos cuadros, estas hermosas decoraciones, que no son más que decoraciones, son más que cuadros históricos, es celebración de la fe, es la expresión de una fe, de un pueblo, ¿no? No son solo patrimoniales, no son solo para admirarla, ¿no? Sino para, como alguien le dijo una vez a un personaje de mi país que estaba en otro lugar mirando unas imágenes y unos cuadros y decía, qué hermoso, qué bonito, ¿no? Y alguien sencillo, ¿no? Con esa sencillez, esa sabiduría del pueblo le dijo, padrecito, le dijo, esto no es bonito, estas imágenes son para rezar ante ellas. Y eso es lo que cuando entro acá, contemplo y estos días que hemos recorrido algunas iglesias, ciertamente que me confirman aquello, ¿no? Que hay que tener esa sensibilidad para hacer presente no solo el mundo sobrenatural en nuestros templos, sino también en nuestras vidas. Este compartir, este balbuceo, ¿no? Porque como les digo, es difícil poderlo tener todavía muy masticado, si me permite la expresión, solo es querer compartir la fe, querer compartir la comunión, querer compartir que América y el mundo somos uno solo y que los católicos de acá, los católicos de Chile, de México, de Perú, los de Nicaragua, Venezuela, que lo están pasando tan mal, los del otro lado del charco, como digo yo,
¿no?, en Europa y en Asia, y lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Tierra Santa, etcétera, y en África, otros lugares, también merecen nuestra preocupación. No solamente porque queremos que acaben las guerras, sino porque queremos y sabemos que se están perdiendo muchas vidas humanas. Y más allá de la guerra, más allá de la violencia, lo que uno siente es que hijos de Dios, hijas de Dios, hermanas y hermanos, cristianos o no cristianos, ¿no?, se están matando unos a otros, a veces por ideología, ¿no? Y solamente compartir esto, que nos animemos en la esperanza en este tiempo de Cuaresma, que el Señor vence siempre, y al celebrar la Pascua en unas semanas más, podamos no solo aclamarlo en la entrada en Jerusalén, sino también aclamarlo con nuestras vidas en la noche de Pascua, Resurrección, gritando la esperanza, gritando el don de la vida, de que Dios está presente, aún en estos acontecimientos que son difíciles de masticar, son difíciles de tragar, ¿no?, pero que te hacen presente esa realidad y que el hombre, desde la creación del mundo, ¿no?, está. Pero no podemos dejarnos atrapar por esta situación. Tenemos que mirarlas más allá. Y nosotros tenemos, no voy a decir herramientas, dones y gracias que tenemos que pedir, como la fe, la esperanza, la caridad. Pero la fe y la esperanza y la caridad no rezada, no sabiéndola o sacándola del credo, que está bien, o del catecismo, sino en la vida, preocupándonos por el hermano, no cerrándonos al que sufre, al que está caído, tendiendo siempre una mano, siendo el buen samaritano, siendo como Jesús. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por las oraciones, muchas gracias nuevamente por haber querido venir a escucharnos y a compartir con nosotros. Gracias. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los cuerpos que sufren enfermos, el hambre de gentes que no tienen pan, silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El drama del hombre que fue marginado, tragedia de niños que ignoran reír, la burda comedia de falsas promesas, la farsa de muertos que deben vivir. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Dolor de los hombres sin tregua oprimidos,
cansancio de brazos que lucha sin fin, cerebros lavados a base de eslogans, el rictus amargo del pobre infeliz. Dolorosa de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Teres Campágala, futura postulante con las monjas de la Sagrada Familia, asesinada en la República Democrática del Congo. Padre Florent Tulanseidi, encontrado muerto a orillas del río Kasai, en el centro oeste del Congo. Padre Isaac Achi, asesinado cuando hombres armados prendieron fuego a su casa al norte de Nigeria. Padre Joseph Desiré Angabata, fusilado a la entrada de su iglesia con docenas de fieles en la República Centroamericana. Misionero Tony Mukomba murió después de ser golpeado por hombres armados cerca de Gulundi, en el sur de Malawi. Padre Albert Tugomale Baba, asesinado mientras celebraba la misa de San José en Bangui, República Centroafricana. La masacre se cobró la vida de al menos otras 16 personas. Padre Víctor Lucas Odiambo, asesinado por un grupo de hombres armados que atacaron a la comunidad jesuita de Quibet en Sudán del Sur. Padre Joseph Akete Bako, de la diócesis de Kaduna en Nigeria, fue secuestrado y murió por los malos tratos recibidos por sus secuestradores. Padre Blaise Mada y Celestín Nongomu, asesinados durante el asalto a un campo de refugiados en la República Centroafricana. Más de 40 personas murieron en el ataque. Margarita, Regina, Judith y Anselma, misioneras de la caridad, asesinadas en un ataque terrorista de Adem, Yemen, donde además murieron ancianos y voluntarios. Familias asesinadas en Pakistán. El Estado Islámico asesinó a tiros a una familia de cristianos un día después del domingo de Pascua. Padre Bernardín Brou Aka fue asesinado por soldados el frente de la iglesia parroquial Sainte Thérèse en Bamesing, en Costa de Marfil. Pedimos a Dios por todos nuestros hermanos que seguramente estarán gozando en la gloria de Dios. Vamos a presentar a nuestro último testimonio. México es el país más peligroso para los sacerdotes en Latinoamérica.
también para periodistas y defensores de derechos humanos, pero especialmente para los sacerdotes. El padre José Filiberto Velázquez, mejor conocido como el padre Fili, ha sufrido en carne propia la violencia. Él es un sacerdote y defensor de derechos humanos en Guerrero. Es director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello y ha sido víctima de un atentado en octubre del 2023, cuando hombres armados atacaron a balazos su automóvil sobre la carretera Tixtla-Chilpancingo. El padre Fili hoy nos va a contar su testimonio y le tengo un agradecimiento muy especial porque hoy se atreve en representación de muchos sacerdotes que también están trabajando en el país en lugares de conflicto a dar el testimonio de lo que está sucediendo en público y denunciando. Muchas gracias, padre Fili, bienvenido. Pues muchas gracias por su tiempo, por su paciencia para escuchar pues estas voces que no son otras que las voces de esta familia, que como en todas las familias a veces hay momentos de alegría y momentos de sufrimiento y que a veces nos toca, ¿verdad?, contar esas historias que no quisiéramos que existieran, pero que sin embargo son parte de este caminar en el misterio de la vida, el sufrimiento, ¿verdad? La gloria de Jesús no se puede entender sin esa cruz que muchas veces tenemos que comprometernos a cargarla hasta terminar el camino. Pues gracias a la Iglesia Necesitada por esta oportunidad de poder abrir este espacio para contar un poco de esta historia que no solamente es mi historia, sino la historia de muchos. Quiero iniciar un preámbulo con un fragmento de una homilía de un obispo perseguido por el Estado. Estoy hablando de San Óscar Arnulfo Romero, que pues también fue martirizado por su labor profética en El Salvador, y que el 24 de este mes festejamos su fiesta como santo y pues su entrada a la gloria por su martirio. Él dice esto: hermanos, no nos debe de extrañar cuando se habla de iglesia perseguida. Muchos se escandalizan y dicen que estamos exagerando, que no hay iglesia perseguida. Pero sí es la nota histórica de la iglesia. Siempre tiene que ser perseguida. Una doctrina que va contra las inmoralidades, que predica contra los abusos, que va siempre predicando el bien y atacando el mal, es una doctrina puesta por Cristo para santificar los corazones, para renovar las sociedades. Y naturalmente, cuando en esa sociedad o en ese corazón hay pecado, hay egoísmo, hay podredumbres, hay envidias, hay avaricias, pues el pecado salta. Como la culebra cuando tratan de apelmazarla. Y persiguen al que trata de perseguir el mal, el pecado. Por eso, cuando la iglesia es perseguida, es señal de que está cumpliendo su misión. Así que con esas palabras quisiera aclarar, ¿verdad? Como una vez me lo preguntaba un periodista, si yo era aficionado al martirio, en pos de que estaba en Guerrero, estaba amenazado y sin embargo, pues seguía yo ahí. Y yo le dije, no soy aficionado al martirio, soy aficionado al evangelio.
Y esa es la afición que cada uno de nosotros debemos de tener como cristianos. En este país en el que en los últimos 3 gobiernos, incluyendo 50 sacerdotes han sido asesinados. 17 en la administración de Calderón, 26 en la administración de Peña Nieto y 7 en la administración de López Obrador. Así que sí, es el país latinoamericano más peligroso para el sacerdocio. Y recientemente, ¿verdad?, nos lo demuestra la muerte de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. La Iglesia también sufre en su diario vivir, como muchos de ustedes han sufrido, extorsiones telefónicas. No falta quien llame a una secretaria para tratar de sacar ventaja, ¿verdad?, y pedir un depósito, o amenazando a un sacerdote, o pidiendo cooperación o un cobro de piso para poder abrir una iglesia. Los fraudes y los ataques a templos. Escuchábamos como en Chile, en Congo, han sido atacados templos, pero en México, pues la historia que yo les voy a contar ha dejado muchos templos también destruidos. Y no estoy hablando de un conflicto armado entre 2 potencias mundiales, sino entre católicos que han optado por el crimen organizado y que han utilizado la tecnología para, ¿verdad?, generar terror. Desde el año 2022, en el mes de noviembre, 2 grupos del crimen organizado comenzaron a utilizar drones cargados con explosivos que dejaban caer indiscriminadamente sobre poblaciones de la Sierra de Guerrero. No estoy hablando de Afganistán ni de la Franja de Gaza, estoy hablando de México. Y generaron desplazamiento, ¿verdad?, por los daños que causaban en casas, usualmente construidas con materiales endebles, daños a capillas, a escuelas, a plazas públicas, etc. La gente dejó de realizar sus actividades económicas, como era la pesca, como era la siembra, el comercio entre pueblos, y se desplazaron. Y pues en ¿verdad?, en mayo del año pasado, en este desplazamiento de toda una comunidad llamada El Nuevo Caracol, pues el párroco angustiado, ¿verdad?, tenía 500 feligreses en su iglesia, porque era una capilla, un pueblo de su parroquia, pues con la necesidad de alimentarlos, la necesidad de darles techo. Y pues en esta solidaridad me llama y me pide la ayuda para ver qué podíamos hacer. Así fue como comencé a visitar esta comunidad, esta región de Guerrero, en la Sierra de Guerrero, llevando ayuda humanitaria, documentando, ¿verdad?, las violaciones a los derechos humanos, haciendo denuncias públicas y señalando inclusive a los perpetradores. Pues esto ha sido una realidad que no nos preparan en el seminario, ¿verdad?,
para ser mediadores de un conflicto o para atender causas como estas, pero que sin embargo nos alcanzan. La violencia en México ha alcanzado a la Iglesia en sus estructuras más básicas. Muertes de catequistas, secuestros de catequistas, de ministros, faltas, pues imposibilidad de condiciones para ir y trasladarse a un territorio para hacer misa. Yo, para poder llegar a estos lugares, necesitaba 2 patrullas de la Guardia Nacional o de la Policía Estatal. Sin embargo, sin eso no podía yo llegar a estos lugares. El año pasado, en ese contexto de denuncia pública en medios de comunicación, de documentación, pues decirle, ¿verdad?, al Estado, a los perpetradores de violencia que pudieran cambiar esto. Una noche oscura de octubre, el 19 de octubre, lamentablemente, mientras yo me trasladaba en una carretera del Estado, 2 sujetos desde una motocicleta dispararon a mi vehículo. Estoy aquí, gracias a Dios, para dar ese testimonio. Impactó una llanta y la bala, que pues tenía la intención, ¿verdad?, de ir hacia mí, porque atravesó el parabrisas, se desvió y dio contra el asiento del copiloto y cayó por atrás. Pues esa situación para mí fue como la antesala, ¿verdad?, de decir: queremos que te calles, queremos que no denuncies, que no prediques, que no te acerques, que no consueles, que no ayudes, que no practiques la caridad, etcétera. Hubo, ¿verdad?, me preguntó mi obispo, igual, ¿verdad?, si quería irme a otro lugar. Don José de Jesús viene de también un territorio conflictivo, también donde estaba en la Prelatura del Nayar, y allá ya le asesinaron a 3 sacerdotes, entre fuegos cruzados y cosas así. Entonces decía, no quiero perder otro sacerdote, ¿verdad? Pero pues yo le pedí que necesitaba tiempo para pensar y un poco procesar todo esto, ¿no? Todavía estoy en ese lapso, ¿verdad? Viene el huracán Otis, no me deja tiempo, ¿verdad?, de pensar, de ver qué hacía con esta situación, y pues la respuesta que teníamos que dar era inmediata. Igual tuve que reponerme y comenzar los trabajos, ¿verdad?, de recibir toda la caridad de las Cáritas mexicanas en los diferentes diócesis, que no podían entrar a Acapulco, ya sea por los rumores que había en redes sociales, ya sea porque los caminos eran difíciles, y pues ahí llegaban las toneladas y yo tenía la encomienda de hacerlas llegar hasta Acapulco. Siguen habiendo masacres, ataques, y sigue habiendo esa necesidad de seguir dando ese testimonio. En enero hubo un enfrentamiento entre 2 grupos, en febrero hubo otro enfrentamiento en nuestros grupos, pero que esa presencia constante del mensaje profético de nosotros como sacerdotes y de los obispos ha empezado a dar frutos. Por las noticias ustedes han escuchado las treguas, si se les puede llamar así, entre los grupos del crimen organizado para pacificar
diversas regiones del estado. Y la iglesia ha estado presente, no negando su compromiso moral y negando la responsabilidad del corazón, ¿verdad?, de ese pecado, del mal que producen estos actores, pero sí siendo un puente entre donde no existe comunicación para poder llegar a al menos soluciones por el diálogo que depongan las armas. Vivimos semanas sin transporte público, vivimos semanas sin escuelas, vivimos semanas sin poder ir al hospital en diversas partes del estado, y que estos, digamos, diálogos, acercamientos permitieron que esta crisis se solucionara. Y esta, ¿verdad?, persecución velada, pues se hizo presente. Inmediatamente el linchamiento de los actores políticos, estigmatizando nuestra labor y vinculándonos con el crimen organizado, diciendo, ¿verdad?, el sacerdote narco o los obispos criminales. Y eso es una persecución, hermanos, porque delimita nuestra intención, que no es otra que llevar el mensaje de Dios a estos lugares de conflicto. Yo me siento como un capellán de guerra en medio de esos conflictos, ¿verdad? Y en esa situación y en esa realidad, pues es donde Dios me ha llamado y tengo que seguir dando ese servicio. Quiero regresar un poco atrás con un hecho que aconteció el día de ayer. Otra región de Guerrero, la Sierra, comunidades indígenas, conflictos entre pueblos. En el 2021 fui secuestrado por como 50 hombres armados. Estuve a punto de ser ejecutado por ir a ayudar, ir a celebrar misa a una comunidad que estaba siendo atacada por estas personas. Entonces, es una cuestión constante y que nos llevan a reflexionar más allá de nuestros horizontes, más allá de nuestra comodidad, más allá de nuestro confort, ¿verdad?, de estar aquí seguros en este bello templo, sabiendo que vamos a regresar a casa y que tal vez nos va a esperar una taza de chocolate caliente o un té, ¿verdad? Y que pensemos en que la iglesia es muy diversa y que como familia hay miembros que sufren y que tenemos que preocuparnos de ellos, de orar por ellos y de apoyarlos. Y un medio efectivo para apoyarlos es por medio de la obra pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros en Guerrero hemos recibido apoyos. Muchas veces no podemos tener las entradas de los estipendios por cómo le vas a cobrar a los desplazados, ¿no? ¿Cómo les vas a pedir limón a lo que quieren ellos que tú los ayudes? Pues con las intenciones que muchas veces nos otorga Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchos sacerdotes pueden sostener su ministerio. Pues no vengo aquí, ¿verdad?, para generar lástima o sentirme un héroe. Mi finalidad es que nos comprometamos, hermanos, desde nuestras realidades a no tener miedo, que el mal no venza. Sí hay momentos de dolor, hay momentos de cruz, pero mi fortaleza es ese Jesús en el Calvario,
en el Monte de los Olivos. Mi esperanza es ese Jesús que está angustiado por lo que viene. Pero aunque no lo vemos, ¿verdad?, en las imágenes, pero ahí está Él más amado por Dios y Dios está más presente, su Padre. Y a mí lo que me mantiene es saberme que tengo un Padre que me ama, un Padre que me cuida y un Padre que me protege. Y esa confianza, ¿verdad?, en ese Padre es la que muchas veces nos hace falta para seguir caminando en medio de las dificultades. Así que, hermanos, hermanas, les agradezco por su tiempo, que estén, ¿verdad?, en oración constante y que puedan ustedes de una u otra manera experimentar este compromiso de ser profetas denunciando lo que está mal en nuestro país. Muchas gracias. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando aparece la luz y nos sentimos felices, cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a
alabado y reverenciado en cada instante y momento el santísimo y divinísimo sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Oh Jesús, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, tú que eres la causa de tantos cristianos para el padecimiento y el sufrimiento, a razón de la evangelización, míranos. De frente a ti estamos para adorarte y darte gracias por todos los beneficios que le das a la Iglesia, anunciadora de tu palabra. Te pedimos tu bendición y cuidado a todos los ministros y laicos que consagran su vida para la extensión de tu palabra y que por ella sufren persecución, sufren muertes. Que el derrame de sangre que ha habido a lo largo de la historia por el anuncio de tu palabra fecunde la fe de nosotros y haga resurgir nuevas vocaciones para continuar la misión de anunciar tu palabra, de ser tus apóstoles, de ser discípulos tuyos. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti habut roque comparsit laudatio. Amén. Nos quedamos un momentito de pie. Vamos a rezar por 4 intenciones. Respondemos todos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor.
por la iglesia que vive en los países de persecución, por los pastores que en medio de los lobos dan la vida por las ovejas y aun siendo ellos perseguidos, infunden esperanza y confianza en Dios a sus fieles, para que el Señor les dé la fuerza necesaria para seguir sosteniendo a la iglesia sufriente. Te lo pedimos, Señor. Por los terroristas y perseguidores, para que obtengan su conversión y Dios derrame su misericordia sobre ellos, alcanzando perdón y el de las familias que han dañado. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos necesitados en el mundo, para que Dios les conceda las condiciones dignas para vivir. Por aquellos que pasan hambre y sed, por los que no tienen un techo y trabajo, por los que padecen de soledad o son marginados. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en México y a nivel internacional, para que los pueblos vivamos en concordia, con seguridad y justicia. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y finalmente, antes de entrar a la iglesia, hemos recibido una pequeña oración por los cristianos perseguidos. Entonces vamos a ahora rezarla todos juntos. Padre nuestro, Padre misericordioso y lleno de amor, mira a tus hijos e hijas que a causa de la fe en tu santo nombre sufren la persecución y discriminación en algunos países del mundo. Que tu Santo Espíritu les colme con su fuerza en los momentos más difíciles de perseverar en la fe, que les haga capaces de perdonar a los que les oprimen, que les llene de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría y libertad. Que María Auxiliadora, Reina de la Paz, interceda por ellos y les guíe por el camino de santidad. Padre Celestial, que el ejemplo de nuestros hermanos perseguidos aumente nuestro compromiso cristiano, que nos haga más fervorosos y agradecidos por el don de la fe. Abre, Señor, nuestros corazones, para que con generosidad sepamos llevar el apoyo y mostrarles nuestra solidaridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos un momentito. Pues ya vamos a cerrar. Queremos agradecerles a todos ustedes que hayan venido aquí. Queremos hacerle un agradecimiento especial al Padre José. Gracias por todo el apoyo. Quiero pedirle un aplauso al Padre José de Jesús. Quiero agradecer al equipo de ayuda a la Iglesia Necesitada, que por ahí los verán trabajando, que pues hicieron también posible que esto sucediera, a todos los lectores, a nuestro equipo de música y a todos los que están atrás. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a miembros del Consejo de Ayuda a la Iglesia Necesitada que hoy están aquí presentes, Javier Lizardi, y por allá está Rocío Abascal. También muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y ahora, antes de concluir, le voy a pedir al Padre José Jesús que nos dé unas pequeñas palabras. Bien, pues cuando estamos en casa, con todos los asuntos resueltos, comida, tranquilidad, una cama, qué a gusto nos sentimos. Pero de repente tenemos que abrir la puerta, abrir la ventana y darnos cuenta que no todo es nuestro mundo, nuestro pequeño mundo donde todo está en paz y en tranquilidad. O quizás nos quejamos porque no tenemos todo lo que quisiéramos, pero hay que abrir la puerta y la ventana para darnos cuenta que hay gente que ni siquiera tiene lo necesario, lo mínimo para vivir. Este tipo de noches de testigos tratan de ser eso, que la gente abra la puerta, la ventana de su corazón y se dé cuenta de una realidad que no siempre toma en cuenta. Parece que todo está tranquilo en la parroquia, todos los chismecitos, el pleito de un grupo con otro, la viejita viatuquilla que está dando lata, pero hasta ahí. Pero no nos damos cuenta de situaciones difíciles que personas, cristianos y no cristianos, están sufriendo simplemente por tener un pensamiento distinto. Yo espero que esta noche tenga repercusión y nos demos cuenta de que hay que hacer mucha oración por nuestra propia iglesia, para que no caiga en problemas graves como los que hemos escuchado. Pero también que abramos nuestra mente y corazón a hermanos que, aunque estén lejanos a miles de kilómetros, tienen que estar cercanos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ustedes saben que yo viajé a Belén de ida y vuelta 3 días nada más. ¿Para qué? Para ir a llevar ayuda a estas personas que viven de la peregrinación y se han quedado sin trabajo porque trabajan en hoteles como guías, preparando alimentos, preparando objetos religiosos y de repente se han quedado sin nada. Y en este tipo de situaciones es donde uno tiene que pensar cómo puedo ayudar. Quizás ustedes no puedan viajar a Irak, a Irán, no puedan viajar a Palestina, a estos lugares que hemos escuchado, pero sí hay formas de ayudar. La primera, la oración. Evidentemente que la oración tiene que venir de una cosa anterior, que es la toma de conciencia. Y también el darnos cuenta que la ayuda económica es importante. Si ustedes entran a la página de Ayuda a la Iglesia Necesitada, van a ver constantemente boletines, información de una necesidad aquí y allá, y allá, y allá, y allá. Y quizás no puedan ayudar en todas, pero sobre todo ayudar a que otra gente tome conciencia y podamos ayudar con este granito de arena que se puede convertir después en una montaña. Así que yo agradezco a las personas que han estado al frente en esta ocasión de Ayuda a la Iglesia Necesitada, también a los sacerdotes que nos han invitado a reflexionar sobre este tema. Gracias por su testimonio, gracias por su valentía, gracias por su fe y evidentemente gracias a todos ustedes por haber estado esta noche siendo presencia viviente de los testigos. Y también a quienes han seguido esta transmisión a través de las redes sociales para que continúen siguiendo a Ayuda a la Iglesia Necesitada. Que Dios les bendiga y buenas noches a todos. Pues esta sexta noche de los testigos pretende dejar huella en el corazón de cada uno de ustedes. Si tú oras y ayudas a la iglesia perseguida, ellos podrán seguir adelante. Tenemos, las velas fueron puestas en unas cajitas que tienen unos dibujos que los niños de Siria hicieron hace 5 años pidiendo por la paz. Algunas se quedarán aquí adelante, si alguien se la quiere llevar de recuerdo, lo puede hacer sin ningún problema. Van a salir los padres con el canto en procesión, también pueden hablar con ellos, tomarse alguna foto. Y allá afuera, por favor, quien no se registró, regístrese para que le pueda llegar información. Tenemos algunos decenarios, medallitas, algunos pines de la iglesia perseguida, que con un donativo también pueden ayudar a las causas en las que estamos. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias y nos quedamos para la siguiente.
Muchas gracias a todos y seguimos con nuestro canto. Y padres, si quieren salir en procesión por el centro. Dios los bendiga. Buenas noches. Thank